quiero agradecer la presencia aquí de los que están en la mesa, que es Elena Fernández Iglesias, es del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, que es el INDUROT, que es el elemento, digamos, importante de la Universidad de Oviedo en cuanto a investigaciones y demás. Luego está a mi izquierda Tomás Emilio Díaz González, que es catedrático emérito de Botánica en la Universidad de Oviedo. A mi derecha está Eloy Niño Ortega, que es el jefe de sección de espacios protegidos de la Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y luego, más allá, está Covadonga Diego Alonso, es la técnica de Traxa, que es quien tiene en marcha la idea del proyecto. Se trata de una charla informativa acerca de las adecuaciones ambientales de la playa de Navia, y se trata más en concreto de recoger todas aquellas aportaciones, aparte de la información para todos los ciudadanos que quieran asistir, de lo que se va, las obras que se van a realizar en este espacio. Simplemente añadir que este espacio lleva enfoques de distintos tipos, por eso están aquí todos los que están, desde el punto de vista de, vamos a decir, de la flora que hay en el lugar, incluso de la fauna que puede estar en el humedal, más luego toda la parte, digamos, de geología, etcétera, etcétera, que hay al respecto de los movimientos y de la generación de la duna que se pretende, y por último también pues la propia realizadora de la obra, que es la empresa Traxa. Hay un proyecto al respecto que cuenta con el beneplácito de Recursos Naturales, Dirección General, pero también con otro importante actor, que es la demarcación de Asturias de Costas, que nos hemos reunido en una mesa en Oviedo hace ya un tiempo, antes de que hicieran el proyecto, y en esa mesa se llegó al acuerdo de lo que podría realizarse. Era nuestra intención hacerlo, y entonces la parte de financiación, bueno, pues de alguna forma corre a cargo del ayuntamiento, y también de la participación con aportaciones muy concretas de Costas y de la Dirección General de Recursos Naturales. La aportación consiste en gran parte de las plantas que se van a poner en la duna, y también el proyecto propiamente dicho, y también luego todo el proceso de intervención arbórea para poner los bosquetes correspondientes en los espacios que van desde los actuales pocos pinos que quedan en relación a la zona de la Poza. Entonces ahí se van a poner unos bosquetes, y nos han aportado pues las plantas correspondientes, que en definitiva son 1500, y que son madroños y laureles, sí, exactamente. Y esto es todo. Creo que paso la palabra en primer lugar a Eloy, que, repito, es el jefe de la sección de los espacios protegidos de la Dirección General, y que conoce en profundidad el proyecto para hacer la exposición del mismo. Gracias, Eloy. Hola, muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, espero, participación y paciencia. Disculpar de nuevo nuestro retraso, espero que agradezco vuestra paciencia, y vamos un poco al tema. En primer lugar, seguir un poco con la presentación de por qué yo estoy aquí. Digamos, como vemos en la pantalla, la zona del río, la playa, la Poza, están incluidas en una ZEC, que llamamos, que es una zona de especial conservación, y ZEPA, zona de especial protección para las aves de la red Natura 2000. Por lo tanto, tiene una importancia a nivel comunitario
de sus hábitats, de sus taxones, de sus especies, por lo cual ha sido declarada y por lo cual pues todas las actuaciones pues tienen que ir buscando ese equilibrio entre el uso normal y la conservación. Vemos ahí como toda la costa de alguna forma de Asturias está de alguna forma pues así también protegida y por una serie de decretos, legislación y marcan la normativa que es la que se va. Buenas tardes. Primero agradecer a toda la organización el que me haya invitado a esta presentación sobre este tema. Mi charla en este momento va a estar centrada fundamentalmente en cómo se encuentra en la actualidad el estado dunar de los sistemas dunares de la playa de Navia, debido a que, como ya comentaremos, pues tengo un conocimiento de esta playa y de otras del litoral occidental desde la década de los 70, cuando hice mi tesis doctoral, que analicé todas las playas que desde la Ría de Leo hasta Cabo Peñas hay en este territorio, y que una de ellas más interesantes era esta de Navia, ¿no? Por lo tanto, pasamos a considerar todo esto. Es decir, han pasado ya muchos años desde que en el 75 leí mi tesis doctoral y el año pasado, en el 2021, hice un seguimiento del sistema dunar de la playa de Navia en función de mis datos del 75. El esquema que ven ahí es ni más ni menos el que hice y que publiqué sobre las distintas comunidades o hábitats que había en el sistema dunar en la playa de Navia en aquel momento, que ya han pasado más de 40 años, ¿no? Evidentemente todo esto está publicado y por lo tanto hay datos fehacientes de lo que había, y ahora comentaré cómo está el estado de la cuestión en estos momentos. En primer lugar, quizás lo más interesante es explicar un poco cómo es en las costas del Cantábrico, cómo se comportan los sistemas dunares. Fundamentalmente, establecemos en función de distintos parámetros ecológicos unas bandas de vegetación que están favorecidos o amortiguados o impulsados por la sal marina, lo que llamamos la halofilia, el suelo arenoso, que es fundamental, es decir, la salmofilia, el que las plantas tienen que adaptarse a vivir, a crecer sobre arenas y no sobre suelos formados. También los aportes nitrogenados procedentes tanto del mar como también de tierra firme, es decir, lo que llamamos la nitrofilia. La acción directa de las pleamares y bajamares, acción mecánica, con lo cual las plantas que viven en estos medios tienen que fijarse adecuadamente en el sustrato para no ser arrastradas, y también, muy importante, la acción eólica, la acción del viento. Todos estos factores van a ser distintos en las distintas franjas de vegetación que hay, que vamos a enumerarlas rápidamente. La primera es lo que llamamos los arenales nitrolófilos, que desde el punto de vista del código Red Natura 2000 y de los hábitats europeos tiene el código 1210, ¿no? O 1210, como queramos leerlo, ¿no? Estos arenales nitrolófilos están condicionados fundamentalmente por la sal marina, un 80%, también evidentemente por la acción directa de las pleamares y de las bajamares, y por lo tanto la vegetación que va a haber en estos arenales nitrolófilos es escasa. Por detrás de la misma se encuentra una banda de vegetación que son las llamadas dunas móviles o embrionarias o primarias, en las cuales ya la acción de la sal es menor, pero también la nitrofilia se hace más patente. La acción de las pleamares también tiene su punto de acción, porque al menos un momento del día siempre va a estar cubierta en parte por el agua del mar, evidentemente. Y detrás de estos arenales a los nitrófilos, nitrolófilos, 1210, hay otra banda de vegetación que aquí señalamos en azul, que son las dunas blancas o dunas secundarias, que son semifijas y que desde el punto de vista del código de Red Natura 2000 es el número 2120. Aquí es donde hay una vegetación ya más densa, como luego veremos, donde el barrón de las playas es la que fija fundamentalmente estas arenas, y ya por detrás de la misma nos encontramos con la penúltima o última, depende de las zonas, banda de vegetación halófila de dunas, que son las dunas grises terciarias o fijas, ¿no? Que ahí también incluimos el hábitat 2137 de la Directiva Europea, que son las céspedes terofíticos de estos sistemas dunares, ¿no? Estas dunas tienen el código Red Natura 2000 2130. Es decir, que fundamentalmente hay 4 bandas de vegetación en cualquier sistema dunar de la costa cantábrica. Y ahora vamos a analizar uno por uno
con la E. Solamente indicar que el análisis de los mismos se han llevado, según el manual de interpretación de la Unión Europea, que engloba en dos grandes grupos, que son los hábitats costeros y vegetación halofítica, y luego por detrás de las dunas marítimas de las costas atlánticas. En estos dos grupos se establecen los distintos niveles o franjas que hemos conocido, que hemos indicado, y que la primera es la 1210, vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, es decir, los arenales nitrófilos, halonitrófilos, ¿no? Que son estas formaciones donde hay una serie de plantas, quizás la más llamativa, la más común, la más abundante, es la rucamar, esa crucífera de flores blancas, que es nombre científico Caquile maritima con la subespecie Tegrifolia, y que siempre se encuentra en estos arenales y es una planta anual que se mueve, ¿no?, lógicamente con las mareas, y cada año puede aparecer en distintos lugares de estos arenales. El estado que había, lógicamente, en 1975 era un sistema de arenales con toda la flora completa, y en el año 2021, pues el estado actual, como digo ahí, debido a la alteración antrópica que ha sometido la playa de Navia, como otras playas, lógicamente, de la costa cantábrica, estos sistemas dunares han casi desaparecido. Este hábitat 1210 solamente lo he visto en determinados puntos muy próximos a los acantilados, donde pues la caquile marítima era bastante rara y donde aparecía más abundante, más las mitrófilas beta vulgaris, especie marítima, o Atripes astata barsalina, o el mismo polígono marítimo. Es decir, en estos momentos esta vegetación anual sobre desechos marinos acumulados está muy restringida en la playa de Navia o casi desaparecida en algunos puntos. La banda trasera, en estos mismos medios, una de las plantas más típicas de estos medios era Camasicepeplis, una euforbiácea, una lechecrezna pegada a los suelos, que se ve en la fotografía, que solamente se conocía en tres playas asturianas, que ha desaparecido de la playa de Navia y que estaba catalogada como sensible a alteración del hábitat. Es decir, planta súper protegida por la directiva asturiana. Desde hace muchísimos años no la he visto ver, como ha desaparecido en numerosas playas de Asturias, sobre todo, lógicamente, porque es una zona muy pisoteada, muy transitada por el hombre, y por lo tanto esta planta se resiente mucho al pisoteo. Pienso yo que es irrecuperable esta planta. Como otras veremos que son recuperables, esta ya no es. La segunda banda de vegetación, segunda de estos sistemas dunares, son las dunas móviles embrionarias o dunas primarias, ¿no? 2110. Es una formación donde hay ya depósitos de arena que van constituyendo las dunas primarias, que el viento las mueve continuamente, y que ya hay algunas plantas que comienzan a fijar un poquito estas dunas. Fundamentalmente hay dos plantas que las fijan, y una es una gramínea, que veis ahí la foto, que es la grama de mar, nombre científico que siempre hay que dar, la Tria yuncia, su especie boreatlántica, y que comienza a fijar estas dunas. Juntamente con ellas pues hay otra lechecrezna, en este caso erguida, muy bonita, muy llamativa, que es la lechecrezna de las playas, o Euphorbia paralias, y que con las dos forman lógicamente el aspecto más o menos peculiar de estas dunas móviles embrionarias o dunas primarias, ¿no? ¿Cómo se encuentran en la actualidad estas dunas móviles embrionarias? Pues han desaparecido casi en su totalidad. Esta es una fotografía del año pasado, en una zona, como se ve, pues la litrigia, la gramínea, está un poco deslavazada, aparece algo, lógicamente, de la calistegia, de la Euphorbia paralias, pero muy poquito, es decir, se encuentran en estado absoluto de desaparición debido fundamentalmente al pisoteo de estas áreas, porque está en contacto con los arenales donde la gente, lógicamente, se instala, ¿no? Por lo tanto, está en vías de desaparición o desintegración estas dunas móviles embrionarias o primarias. La banda siguiente, hacia atrás, son las dunas móviles litorales con amófila arenaria, es decir, con el barrón de las playas, que son las dunas blancas, secundarias o semifijas, la tercera banda, ¿no? Bien, estas dunas son quizás las más significativas, las más llamativas de cualquier sistema dunar. ¿Por qué? Porque el barrón de las playas, la amófila arenaria, su especie de Andunacia, su especie que es exclusiva de las costas cantábricas y también del norte de Portugal, y hasta el Báltico, ¿no? La típica barrón de las playas es mediterránea, esta es una subespecie distinta, pues tiene unas adaptaciones, como se ve ahí, perfectamente para evitar algo tan importante en estos medios, que no os he dicho, pero os lo digo ahora, que es la sequía edáfica, la falta de agua en el suelo. Toda la gente puede decir, bueno,
¿Cómo puede faltar agua si tenemos el mar ahí al lado? Pero no hay que olvidar que el mar tiene sal. El sal es un veneno para las plantas igual que para nosotros. Lo que necesitan las plantas, igual que nosotros, es agua dulce. Y entonces el sistema que tienen todas estas plantas del sistema dunar es evitar la pérdida de agua dulce de su interior. ¿Y cómo lo hacen? Pues ahí está el corte de la hoja de esta arenaria, de esta amófila arenaria, y que se abre o se cierra en función de la humedad ambiental, de tal manera que cuando, como los estomas se encuentran en la cara interior, como se ve ahí, en sus lóbulos, cuando las condiciones ambientales son de sequía, la hoja se pliega sobre sí misma, se cierra y así no hay evapotranspiración. Cuando el ambiente es húmedo, las células que están ahí entre las costillas se hinchan y hacen que la hoja se abra, con lo cual ya hay intercambio de gases y vapor de agua, incluso para realizar la fotosíntesis más fácilmente, ¿no? Con lo cual son unas perfectas adaptaciones a estos mundos también muy secos, como son las dunas de los sistemas dunares, ¿no? Pues bien, juntamente con la amófila arenaria hay otras plantas que luego comentaremos, como la Chilea marítima, o tantos marítimos que comentaremos luego, el cardo de mar, Erythrina maritimum, el Medica marina, Calistegia soldanella, Pancratium maritimum, es decir, todo un conjunto de plantas que da diversidad a estos sistemas dunares y que son plantas exclusivas de estos sistemas dunares. Por eso, todas estas cadenas que estoy relacionando están protegidas por Europa, forman parte de los sistemas, por eso tienen esos códigos de 4 cifras, porque son hábitats protegidos por Europa, algunos prioritarios, como son las dunas terciarias. Entonces, todas estas formaciones, pues eso como se encontraba en el año 75. ¿Cómo se encuentran en la actualidad estas dunas móviles secundarias? Pues ahí hay una fotografía, como se ve clarísimamente, son irreconocibles. Solamente quedan pequeños fragmentos de estas dunas secundarias, con el garrón de las playas, con lotanthus, etcétera, etcétera. Y de estas, evidentemente, pues significa que el deterioro de las mismas es debido, evidentemente, a la acción antrópica, a la acción humana, ¿no? Plantas que había en estos medios que han desaparecido en la playa de Navia, evidentemente, entre ellas la Chilea marítima o tantos marítimos, es decir, la algodonosa. Planta súper protegida por el Principado de Asturias, está catalogada como vulnerable en este decreto y por lo tanto es una de las plantas que deberíamos y hay que recuperar para los sistemas dunares, igual que las restantes. Pero esta es muy llamativa por ese nivel o grado de protección que tienen y que en la playa de Navia han desaparecido. Evidentemente, como han desaparecido en muchas playas de Asturias, en muchas playas también de la cornisa cantábrica, sobre todo por ese efecto de la acción antrópica. Pues bien, luego, en la parte interior, hacia el interior, con la tercera banda, que esas dunas que serían ya las secundarias de las terciarias, estaban, lógicamente, los pinares, ¿no? En esos claros de los pinares había, evidentemente, siguen existiendo, evidentemente, unos céspedes anuales que salen en primavera y que son propios de las dunas fijas de estos territorios cantaro-atlánticos, donde hay algunas plantas como la Trifolium arvense o Petrogea prolífera, etcétera, etcétera, que le dan esa peculiar visión a estos céspedes anuales y que evidentemente se conservan todavía, por lo que he visto el año pasado en el análisis que hice en el verano, que quedaban todavía algunas de las plantas más significativas de estas. Por lo tanto, estos medios, en la zona de los pinares, antiguos pinares, todavía tienen la posibilidad de recuperación bastante clara, ¿no? Pero además de esta acción del hombre con el pisoteo, el machaqueo de las plantas, hay otro problema que también está asociado a la contaminación humana, que es la invasión por plantas exóticas, alóctonas invasoras. Es decir, plantas que proceden de otros territorios biogeográficos y bioclimáticos distintos a nuestros y que por acción del hombre, generalmente por acción del hombre, han penetrado en nuestros hábitats, causando muy graves problemas o menos graves, dependiendo de la planta, dependiendo de cómo funcionan, etcétera, etcétera. En algunos casos hay plantas invasoras muy peligrosas. El año pasado yo he contabilizado, y voy a dar la lista, las plantas invasoras que hay en la playa del sistema dunar. La primera, una cañavera que es Arundodonas, la caña común, la cañavera. Esta, evidentemente, es una planta que viene y es originaria, lógicamente, de Asia, ha colonizado grandes territorios, ha eliminado plantas autóctonas de esos territorios y está ya introducida en el catálogo español de especies exóticas invasoras que deben ser eliminadas, ¿no? Otra planta de menor valor invasor, pero invasora, es el Erigeron o Coniza canadensis,
que viene o procede, como su nombre indica, del Canadá, de América del Norte, que ha sido introducida desde hace bastantes años en estos territorios costeros y que causa menos problemas que la anterior, pero también causa sus problemas porque compite con las plantas propias y exclusivas de estos territorios, ¿no? La tercera sería una gramínea, el Cynodontyllon, la grama fina, que es peligrosa porque tiene un problema de que sus estolones van ocupando superficies que impide que el desarrollo de otras plantas y, por tanto, el Cynodontyllon, aunque no está catalogada como una planta invasora, yo la considero muy peligrosa porque elimina a las de aquí. Otra de las gramíneas de estos medios invasoras pues son el Paspalum nuagenatum, que sí que está catalogada dentro del Atlas de las plantas invasoras, autóctonas invasoras en España, que también ocupa por sus estolones áreas muy importantes, impidiendo el crecimiento de las plantas propias del territorio, o la última que hemos visto, que es el Senecio inequidans, que procede de, fijaros, el Senecio del Cabo, ¿no? Viene de Sudáfrica y también ha aparecido en nuestros territorios, igualmente que el Sporobulus indicus, que es, como su epíteto específico indica, proviene de la India. Es decir, que tenemos una serie, 8 o 9 plantas invasoras en estas zonas, que para los cuales el único sistema es controlarlas. Eliminarlas va a ser muy difícil, pero el control sí que debía hacerse cada año, cada 2 años, una especie de equipo que vaya recogiendo, vaya arrancándolas adecuadamente para evitar la profusión de las mismas. Y ya, siguiéndolo el término revegetación, lo primer lugar es que sería necesario una revegetación para que las dunas primarias, los arenales ya va a ser difícil, pero las dunas primarias y secundarias sean revegetadas como las plantas propias del territorio. En este caso, con plantas como es el barrón de las playas, la Haemophila arenaria, que es la fundamental a la hora de la fijación de las playas, y luego, evidentemente, como no, incluir también entre ellas la algodonosa, volver otra vez a traerlas y que procedan de territorios que biogeográficamente sean idénticos a esto, para que genéticamente las playas, las plantas, no tengan diferencias. Eso es muy importante, el origen de las plantas que se introduzcan. Luego, en los sistemas de las dunas, evidentemente, en esas zonas que son dunas móviles, pero hacia las dunas fijas, evidentemente, sería cuestión de observar, y hemos visto que hay plantas que permiten, por su estado, el que haya una regeneración de una masa forestal, primero arbustiva y luego arbórea, evidentemente. Y en esas áreas que ahora eran pinares de repoblación, evidentemente, introducidos en la década de los 40, pues, ¿qué vamos a introducir o qué podemos introducir? Pues los matorrales y arbustos y bosquecillos propios de estos territorios cantábricos, como son los bosques o los madroñales de las dunas estabilizadas, decimos obetenses porque es un distrito, ¿no?, el obetense, y que aún quedan restos bastante bien conservados actualmente en las playas de Seagó, en Gozón, en la playa del Espartal, en Castellón, y en la playa de Cuevas, en Valdés. ¿Qué serían estas formaciones? Formaciones dominadas fundamentalmente por madroños, que es el Arbutus nedo, evidentemente, que con el tiempo se hace muy denso y puede dar mucha sombra, y juntamente con el laurel que ya hay aquí, pero que sería cuestión también, lógicamente, de meterla en la proporción 3:1, 4:1, dependiendo de la zona de la playa, en cualquier lugar. Es evidente que el madroño no se conoce muy cerca de esta playa, pero está, porque llega, lógicamente, es del noroeste ibérico, fundamentalmente, pero el laurel ya está aquí. Y, por lo tanto, estos dos árboles, que son de hoja perenne, van a permitir, igual que hacían los pinos, por dar sombra cuando ellos crezcan adecuadamente. Lo que hay que tener en cuenta es que van a ser de crecimiento lento, pero un crecimiento seguro, y que van a ir formando el suelo que las dunas terciarias necesitan para que esto se mantenga, ¿no? Yo creo que eso es fundamental a la hora de la regeneración del sistema de las playas. Y nada más, con esto pues quedo a expensas de sus preguntas al final del día. Vamos a ver si hacemos un repaso de un poco de la invitación de estar aquí. Es contar el proyecto, el estudio que hicimos en el año 2015, que nos encargó de aquel entonces la Consejería de Desarrollo Rural, para ver qué tipo de actuaciones se podían hacer en la Poza de Navia. La demanda o la petición surgía, entre otras cuestiones, porque se estaba viendo cómo las características que tenía la poza estaban empeorando con respecto a las condiciones previas,
y limitaba mucho el aprovechamiento, pues tanto por el uso lúdico como de otros problemas adicionales, que era, se perdía profundidad de la poza, había una entrada de sedimento importante, había una disminución del oxígeno y por lo tanto las aguas, muchos de ustedes seguro que lo recordarán obviamente, había muchos procesos de eutrofización y también se había perdido algún hábitat de interés muy importante que es la zostera, que bueno, había una serie de señales que nos estaba indicando que algo le estaba pasando a la poza y un poco, como se puede ver en la imagen, ¿no? Pasábamos de una época que dominó durante décadas, en los años 80 y en los 90, como veis aquí, a otra donde bueno, pues había una entrada muy importante de arena y se ven como hay una eutrofización de la lámina de agua con estas... no se ve la flecha. Para entender un poco, cuando nos hicieron aquel encargo, para entender, lo primero que queríamos ver es qué le estaba pasando. Es muy importante entender que el elemento clave que condiciona la poza es la disponibilidad de arena. ¿De dónde viene? Teníamos que entender, bueno, empezar entendiendo, mostrando de dónde viene la arena, ¿no? En el ámbito cantábrico, la mayor parte de las dunas, esa arena viene de los ríos, en este caso viene del río Navia. Esos son parte de los aportes, también puede haber aportes de carácter biogénico, como son las conchas, y después cómo perdemos esa arena. Esa arena del sistema de la poza, de las dunas, se pierde de varias formas. Una, si ese río que te aporta arena disminuye ese aporte, eso por un lado, y por otro se pierde también, pues lógicamente, por el efecto del oleaje, el aumento del nivel del mar, etc. Vamos a ver un poco más adelante el efecto de estos procesos. ¿Cómo se pierde arena o por qué esa fuente principal de la arena que configura el sistema puede disminuir? En el caso de Asturias, en Cantábrico y también en muchos sitios de Europa, lo que está ocurriendo es, por un lado, están cambiando los usos del suelo en toda esa cuenca que drena, que desemboca precisamente en Navia, del río Navia. Esa cuenca, los usos del suelo que estaban dominados en los años 50 y 60 por usos agrarios, agropecuarios, era un paisaje donde no había mucha vegetación de alto porte, arbustiva, arbórea, y ha evolucionado, pues, fruto de varias cuestiones, pero una de ellas es la migración de gran parte de la población del medio rural hacia la zona urbana. Se ha disminuido el mantenimiento, pues el abandono también de ese tipo de labores, y hay una proliferación de los terrenos dominados por árboles y arbustos, ¿no? Y esa superficie, esa vegetación retiene más el sedimento. Por lo tanto, el sedimento que llega a la desembocadura se ve disminuido también por la propia evolución que hemos tenido de nuestra sociedad, en la cual llega el aporte, gran parte de esa arena queda retenida ahora mismo en la cuenca. Y por otro lado, sobre todo destaca las barreras artificiales, ¿no? Tenemos las presas, azudes, diques que hemos ido instalando a lo largo de la red hidrográfica, que en el caso de los embalses creamos una barrera a partir de la cual pasa el sedimento fino en suspensión, los limos, los lodos, pero tanto las arenas como el sedimento más grueso, desde el momento que se cierra ese embalse, queda retenido en las colas de esos embalses. Entonces, desde que se han construido esas barreras, el aporte que nos llega ahora a la costa, en todos los ríos cantábricos, en España y en una gran parte de los países de Europa, está retenido ahora mismo en los embalses. Los efectos de estos embalses se están empezando a estudiar, hay varios observatorios en los cuales en muchos casos esos efectos tardan en manifestarse décadas, estamos hablando de 3, de 30, 50, 70 años en empezar a ver efectos de este tipo de actuaciones. Lo que hicimos fue encargar el estudio evolutivo, nos encargaron mirar un poco qué le pasaba a la poza, recopilando todos los datos históricos. Vamos a ver qué ambientes tenemos en la poza, distinguir el canal fluvio-estuarino, por otro lado tenemos la duna y por otro la poza, ¿vale? Y vamos a ver la documentación que nos aportó en su día el ayuntamiento, ¿no? Estos documentos históricos, veíamos que el río Navia desembocaba por la parte este de la zona de desembocadura y teníamos una acumulación de arena en el extremo opuesto, y cuando se hicieron estas obras, lo que vemos ahora es el cauce desemboca por el lado izquierdo y se hizo una reubicación de arenas configurando, bueno, pues empezó a configurarse lo que es el sistema dunar que tenemos ahora en la duna de Barallo y la poza.
Vemos aquí, y aquí en el año 42 la topografía ya estaba construida por lo que es el cierre de la ensenada de Foxos, y vemos pues esta parte del espigón que nos dejaba una zona de sombra, que es una zona donde empezó a acumularse arena. Tenemos una barrera con poco depósito, vemos aquí la reconstrucción, y empezó a configurarse lo que es la poza. Vemos la foto del año 45, tenemos lo que es el canal. ¿Qué empezó a ocurrir? Tenemos, por un lado, el río nos aporta esa arena llega a la desembocadura y empieza a alimentarnos la duna. ¿Qué ocurre en la poza? Aparte de esa arena que llega del río, también ocurren desbordamientos. Fíjense cómo vemos estos abanicos que están entrando dentro de la poza, y cada vez que tenemos una avenida importante se produce un aporte que está produciendo esa colmatación que tenemos del sistema. Y por otro lado, los oleajes, las tormentas, iban moviéndonos arena, configurando la duna, y luego rebosaban lo que es el sistema dunar y generaba unos abanicos de tormenta que estaban entrando dentro de la duna. Esta foto es del año 45. También tenemos movimientos eólicos de la arena, y con ello lo que hace es a crecer, ¿no? La poza está colmatándose progresivamente durante estos años. Y esa zona de confluencia donde, en función del efecto de la avenida y del oleaje, se genera la barra. Vemos ese abanico de tormenta que os comentaba en la parte superior, que está aquí delimitada. Vamos a ver en la foto del año 56, tenemos una zona de sombra y empezó a acumularse mucha arena, se ha duplicado la superficie de la duna, era una duna muy joven, rebosada por los oleajes, por eso tenemos este contacto tan irregular. Llegó un momento que alcanzó una elevación importante, aparte de la plantación artificial que se hizo en aquel momento, y si se fijan, vemos cómo lo que es el abanico de tormenta que tenemos delimitado en esa parte va avanzando progresivamente dentro de la poza a lo largo de los años, hasta que prácticamente cerró lo que era el canal que permitía ese flujo de agua y de oxigenación dentro de la poza. Lo que es en el sistema dunar, aquí lo que vemos es en los años 70 teníamos el máximo, tenemos el pico, se alcanzó el máximo de acumulación, pero también tiene que ver porque tuvimos un periodo de 2 décadas donde no hubo temporales marinos, eran de muy pequeña entidad, fíjense, entre los años 40 hasta los años 80, un periodo de relativa calma, y empezaron a producirse unos temporales de intensidad importante que empezó a mordernos en esta duna, con periodos de un poco de acrece, disminuye, pero la concatenación de varios de estos temporales no da tiempo a que la duna recupere, ¿no? Cada vez tenemos temporales más intensos y más frecuentes en el tiempo que nos llevan la arena, pero no le da tiempo a volver en el siguiente año, y por lo tanto esa duna no le da tiempo a recuperar parte de la arena que ha perdido en el temporal anterior. Y lo que tenemos a día de hoy es esta formación, ¿no? Tenemos una duna que se ha disminuido prácticamente a la mitad. ¿Cuáles son entre las causas que tenemos? Tenemos una cuenca con 3 embalses en los cuales pues, se está reteniendo esa arena que no llega a lo que es la desembocadura, y esa que forma parte de esa configuración de la poza, que está repercutiendo en esa evolución. Tenemos también un pronóstico de cambio climático, aumenta el nivel del mar, esto es a nivel global 3,17, y este es el estudio del Instituto Hidráulica de Cantabria en el año 2015, donde pues, en el caso de Navia tenemos este aumento que también repercute en una mayor erosión de la playa y de la duna, y los pronósticos de cambio climático también nos señalan pues, el caso de Navia y sobre todo el Espartal por su exposición, etcétera, que es un ambiente especialmente sometido a esa pérdida de sedimento y de arena fruto de la concatenación de estos efectos. ¿Qué nos llevó en el caso de la poza del Navia? Lo que teníamos es, por un lado, se aceleraron mucho los procesos de colmatación. Tuvimos además en el año 2003 y en el año 2010 2 de las grandes avenidas de las últimas décadas que introdujeron mucho sedimento dentro de la poza, y luego también una concatenación de varios temporales de oleaje muy importantes, 2007, 2008, los grandes temporales de 2013-2014, que todo sumado al evento de avenidas fluviales con el temporales aceleró muchísimo esos procesos, y nos encontramos en un estado de mucho cambio muy rápido de lo que es dentro de la poza. ¿Qué tenemos aquí? Lo que hicimos en su momento, en el año 2014, es bueno, pues una previsión en función de lo que está ocurriendo en muchos sitios del Cantábrico, en otros sitios de Europa, en el cual tenemos una poza, en el pasado reciente, que estaba rebosada puntualmente
por los temporales, pero permitía un asentamiento importante de vegetación. Claro, la entrada a esa salinidad, si tenemos unas especies como las que tenemos ahora, se mueren porque no están preparadas para aguantar ese aumento de nivel de mar y esa entrada de salinidad. Por lo tanto, entre las cosas que nos dice el panel de cambio climático, hay que poner especies acordes pues, con esa dinámica nueva que tenemos, y la previsión con esto, si nos falta arena, aumentan los temporales del oleaje, aumenta el nivel del mar, es hacia la colmatación y un suavizado todavía de lo que es el sistema dunar. Por lo tanto, cuando había que valorar qué actuaciones, lo que teníamos en aquel momento era una entrada del flujo, lo que vemos en la parte de arriba, había muy poco flujo de entrada de mareal, teníamos una poza con muy poca oxigenación. Lo primero fue plantear la apertura de un canal que permitiese ese intercambio, esa oxigenación de las aguas, y por lo tanto nos permitía, por un tanto, que entrara arena, que es algo previsible, que se esperaba. Se indicaba que cada X años iba a ser necesario hacer labores de dragado si quieres mantener un poco cierto calado dentro de esa zona de entrada. Y al final, con la configuración, lo que tenemos es esto que veis aquí, ¿no? Teníamos un canal en el año 56 con varios abanicos de tormenta que se fue colmatando, ¿vale? Y la parte 2017 se actuó, y fíjense lo que tenemos en la actualidad. La apertura del canal nos ha llevado a una imagen que es prácticamente muy similar a la que tenemos en el año 94 y 84. ¿Qué se han hecho? Se ha hecho una labor de, bueno, pues tratar de volver a lo que teníamos hace 2 o 3 décadas, pero ese proceso, lógicamente, vamos a seguir evidenciando, manifestando los procesos de colmatación. Es algo que es esperable. Por lo tanto, las actuaciones que se plantean dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, no solo en Navia, sino bueno, pues lo que es en todo el país, son varias medidas, ¿no? Por un lado, ya tenemos ese ambiente oxigenado, un intercambio de flujo, que es lo principal, para que tengamos cierto mantenimiento y una calidad ecológica, recuperar esa calidad ecológica que tenía la poza. Y por otro, regeneración también, medidas de protección. Vamos a regenerar el sistema dunar, ya nos lo van a contar ahora nuestros compañeros de Traxa, y después labores pues de señalización, acomodación, reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, ¿no? Un poco las líneas van en esa dirección. Estos son los antecedentes, y a partir de aquí, teniendo en cuenta este marco, ¿no?, de dinámico, vemos una poza que nunca ha sido igual, año tras año. Hay que asumir que es un ambiente muy cambiante, que está expuesto a estos efectos de cambio climático, y las medidas van acordes con un poco lo que nos indica la adaptación al cambio climático, que vamos a ver un poco más de detalles, ¿no? Cierro con esta imagen, ¿no?, que tuvimos en agosto del año pasado, donde se pudo recuperar pues cierto aprovechamiento que se estaba dando de la poza. Paso ahora la palabra. Muchas gracias. Ahora. Pues en base a todos estos estudios científicos que han hecho por parte del Indurot y que nos han aportado desde la Universidad de Oviedo, desde la Facultad de Biología, pues se han hecho unos proyectos para realizar una restauración ambiental en la playa de Navia. Os queremos presentar brevemente un poco el conjunto de todos estos proyectos. Son 4. Desde mi parte, Traxa, en colaboración con Martín Iglesias, que también me va a ayudar un poco a exponerlos, aquí hoy hemos hecho 2 proyectos, fase 1 y fase 2, de la restauración ambiental de la playa de Navia. El primero, que actuará sobre las dunas, una recuperación del sistema dunar mediante repoblaciones y la colocación de unos captadores de arena, que os explicaremos un poco más en detalle a continuación. Y el segundo, la colocación de unos biorrollos en la margen oriental de la poza para permitir una recuperación de la vegetación en esa zona. Además de esto, por parte de Costa se ha hecho un proyecto de tratamiento del paseo marítimo en la ría de Navia, que será un acondicionamiento del alumbrado, una reposición de mobiliario también, y un refuerzo de las escolleras que están en ese paseo. Y luego, por parte del Ayuntamiento de Navia, unas obras de mejora del camino que da acceso a la poza de Navia en la zona de Veigas de Arenas, y que es un paseo utilizado cuando el temporal ya no permite el uso del paseo marítimo. Todo esto se orienta también en la regulación del uso público y de que las actividades que hacemos en todos estos espacios se hagan de una forma adecuada, que no estropee estos valores ambientales que ahí tenemos, y que contribuyamos a protegerlos y a conservarlos, ¿no? Martín, si quieres acompañarnos aquí. Bueno, Martín Iglesias. No lo dije antes, pero Martín es conocido de la casa porque vino ya en el
inicio de todo este procedimiento para el tema de la redacción del proyecto. Sí, es que al principio no íbamos a poder contar con él, pero al final ha podido venir, entonces él ha trabajado con Traxa en la elaboración de estos proyectos, la fase 1 y la fase 2, que yo creo que me puede ayudar mucho a exponerlo. El primer proyecto, que tiene un presupuesto de 48.345 euros, de lo que se trata es de construir estos captadores de arena que os comentaba para poder proteger el sistema dunar y hacer una repoblación en él que permita recuperar pues, parte de esos valores ambientales que teníamos y que nos han comentado antes. Bueno, buenas tardes. Pues nada, este es el proyecto inicial, la fase 1, digamos, de actuaciones ambientales en la playa de Navia, que se centra, digamos, en lo que es la zona del Arenal. La acción principal, pues, que se pretende es, digamos, crear una regeneración dunar, digamos, que se actúa, digamos, con una técnica blanda, ecológica, que consiste en la formación de varias líneas de captadores de arena. Estos captadores de arena, pues, son varas de sauce que se utilizan habitualmente en este tipo de actuaciones. Son actuaciones que ya se han realizado en muchas zonas del Cantábrico, en muchos arenales, y la verdad que bueno, están teniendo una buena actuación y digamos que es la opción principal a tener en cuenta dentro del arenal. Después, dentro del mismo arenal, pues se crea una banda de plantación de especies propias de la duna. Tal y como se comentaba antes, pues la especie principal que se va a introducir va a ser el barrón. También la grama marina, la algodonosa, pero la fundamental va a ser el barrón para darle, digamos, una consistencia a la duna. Lo que se trata, el proceso principal, digamos que es que la malla, los captadores de arena, lo que hacen es frenar la velocidad de la arena para que se acumule. Las plantas posteriormente lo que hacen es también servir para que la arena que pueda pasar también disminuya su velocidad. Entonces lo que se trata es, digamos, de acumular ahí la mayor cantidad de arena para que poco a poco pues vaya aumentando, digamos, la altura y haciendo más consistente. Es importante, como os explicaba antes también, la existencia de esta vegetación, incorporarla, porque digamos que es lo que le da, digamos, una estructura a la arena. Digamos que no es lo mismo aportar arena simplemente que introducirla con la vegetación. Es, digamos, como el armado de la propia arena. Se van a crear 3 zonas. Se crean 3 zonas, 2 de ellas son de 120 metros y hay otra que es de 60, que esa es la que está, digamos, más situada en la zona oriental de la playa. Tendrán una anchura aproximadamente de 12 metros, digamos que más o menos los captadores pueden acumular, digamos, aproximadamente hasta 8 metros de distancia. Digamos que a la altura del captador pues es donde más altura va a coger y poco a poco pues va disminuyendo, digamos, a medida que nos alejamos de esos captadores. Se proyectan estas 3 zonas con 2 pasarelas, digamos, intermedias. ¿Qué se trata de conseguir? Pues se trata de conseguir que, digamos, las personas, la gente que hace uso de la playa, pues digamos, es dirigir un poco su tránsito para evitar, digamos, que se pisotee la zona plantada. La zona plantada, además, bueno, también va a ir protegida con una red para evitar también, bueno, el paso del pisoteo de personas, animales, y eso, digamos, que es, digamos, la fase número 1. Después, sí. Si pasamos, digamos, a la fase número 2, ya se centrarían todas las actuaciones. Exacto. En la zona de la Poza. Vale. Y este ya tiene un presupuesto de 106.700 euros, ¿vale? Vale. Bueno,
a raíz, digamos, de la apertura del dique para dar entrada de agua a la poza, pues en los momentos en los que hay mucho temporal, pues sí que se ve como, digamos, hay un pequeño oleaje muy suave, pero es un pequeño oleaje que, digamos, llega a la zona oriental de la poza. Eso lo que está haciendo ahora mismo, lleva ya unos años haciéndolo, es arrastrar, digamos, la arena que está ahí en el terreno y está descalzando todos los árboles que hay. En este caso son eucaliptos lo que hay. Hay una zona de eucaliptos, bueno, hay otra zona también que es de pinos, entonces, bueno, está provocando un descalce y está también aumentando, digamos, disminuyendo, perdón, la zona que es de tierra, de arena. Lo que se va a tratar de conseguir entonces es de intentar disminuir esa acción. Para ello se van a utilizar unos biorrollos, que es un material hecho de fibra de coco. Son unos cilindros alargados de aproximadamente 30 centímetros y 3 metros de largo, que se van, digamos, a disponer en dos filas, uno encima de otro. Se van a colocar en todo lo que es el borde de la poza, en ese lado donde están produciendo ese descalzamiento de árboles y el arrastre de arena, y para ello, bueno, se colocan, digamos, con sujetos con postes de pino. Estos postes, a su vez, bueno, van atados y le da, digamos, una estabilidad a toda esa barrera. Como es un material natural, lo que se trata también es de que la propia vegetación de la zona revegete esos rollos. Cabe la posibilidad también de que se vegeten, ya que van cubiertos por una rejilla, pero bueno, lo que inicialmente se trata con el proyecto es de que la vegetación de la zona revegete esos rollos. Lógicamente necesitará también un mantenimiento con el tiempo, porque bueno, pueden aparecer especies alóctonas y eso hay que tenerlo en cuenta también. En ambas zonas, antes también en la zona del Arenal, pues habrá que colocar también, digamos, una señalética, digamos, también para digamos, informar también a la ciudadanía de respetar la zona y de respetar, digamos, las actuaciones que se han realizado. Y básicamente, pues, esas son las dos actuaciones principales, la centrada en el Arenal y la centrada en la zona de la poza. Dentro de esta segunda fase también está la creación de un bosquete con madroño y laurel, que comentaba el señor alcalde al principio de esta exposición. Y como bien nos ha explicado Martín, pues hay dos fases principales, la de recuperación tanto del sistema dunar como las actuaciones en la poza para evitar ese descalce de la primera línea del arbolado, y luego una serie de trabajos que se orientan a ordenar el uso público y a ordenar la presión que ejercemos a la hora de realizar nuestras actividades, lúdicas o no, en estos espacios, y que no estropee pues todo el trabajo que se está realizando para recuperar estos sistemas dunares. A partir de estos dos proyectos que ejecutamos desde el Grupo Traxa con Martín, hay otros dos proyectos que hacen, como os comenté al principio, desde demarcación de costas y desde el Ayuntamiento de Navia, que hoy, si quieres, los comentamos un poco por encima aquí, pero para que estén informados, que como os comentábamos. Muchísimas gracias, Covadonga, Martín, Elena, Eloy y Tomás por vuestras intervenciones, que creo que son suficientemente trabajadas, estudiadas y, vamos a decir, serias, como para tener en cuenta cuáles son las actuaciones de adecuación ambiental que vamos a hacer en la poza. Quisiera decir algunas cuestiones. La primera, que las administraciones concurrentes en este espacio, que como antes comentábamos era por un lado costas, la demarcación, por otro lado la Dirección General de Recursos Naturales, con las calificaciones que desde el punto de vista de la normativa europea tienen estas zonas, y que
el ayuntamiento tiene, vamos a decir, la parte de concurrencia que supone la defensa del interés municipal en ese ámbito y de que no se degrade, buscando tanto una zona medioambientalmente activa en el ámbito de, vamos a decir, de la fauna, también de la flora, pero también buscamos, y no hay nada que ocultar, el que sea o siga siendo una zona de esparcimiento, una zona de ocio, una zona singularmente querida por los ciudadanos del municipio. A tal fin, el ayuntamiento reunió a estas administraciones, como dije al principio, y conseguimos hacer plasmado de una vez este proyecto de adecuación que tiene también la colaboración que antes se decía. Por un lado, las plantas y la parte técnica y demás corre a cuenta de recursos naturales de la Dirección General, pero nos dan las plantas 750 madroños y 750 laureles, que ya los tenemos a buen recaudo y están creciendo bien, y luego la demarcación de costas, que aparte de los permisos correspondientes también nos aporta 40.000 plantas de barrón, que como sabéis es el elemento que más va a fijar dentro de la duna su permanencia. Y ese barrón, que no lo dijisteis, pero yo como soy más a ras de suelo, me parece importante decir que aparte de aguantar, tal como muy bien explicaba el catedrático, tiene una raíz muy larga que alcanza a los 2 metros. Y esa es una de las razones por las que fija mejor la arena. Todas esas 40.000 plantas están creciendo y fijando la arena con sus raíces. Yo lo digo a nivel pedestre porque supongo que es como mejor se va a entender. Y quiero incidir en una cuestión, que la empresa ENCE ha colaborado también en este desarrollo de defensa medioambiental, lo cual me parece importante destacar a efectos, bueno, de todo. Primero, de decir todo lo que hay, y segundo, al efecto de agradecerse. Siguiendo con la obra, aquí está puesto en este momento esta diapositiva. Decía no seguir con la explicación porque hoy mismo por la mañana estuve en contacto con la demarcación de costas. Tiene un proyecto para preservar la escollera que hace en el paseo de unos 400 y pico mil euros, 440.000 o por ahí. Ese proyecto consistirá en la defensa de dicha escollera, metiéndole un elemento que es muy importante de tener en cuenta, tal como me lo explicaron, y creo que es así exactamente, que es poner la zapata. La zapata es la que mantiene que la escollera no se derrumbe y que por tanto haga su misión. Esa escollera no es inocente desde el punto de vista de lo que sucedía hasta las aplicaciones o actuaciones de hace unos años. ¿Por qué? Porque antes la escollera, que eran unas piedras echadas encima de la arena que hacían ello, permitía un flujo subterráneo de agua que entraba y salía, hasta que, aparte de la colmatación que pudiera tener, tenía esa función indeseada, porque la escollera iba cayendo y deteriorándose. Por eso la demarcación de costas metió a lo largo de todo eso una zapata que va desde la pasarela, como podéis ver todos, hasta la zona aproximadamente del campo de fútbol o por ahí. De ahí en adelante, esa actuación va a tener ya más en firme esa zapata para mantener mejor esa escollera, que precisamente hoy por la mañana, con la gente, los trabajadores de costas y demás, estuvimos visitando, porque esta noche pasada ha tenido un importante deterioro que nos ha socavado por la parte, o sea, se verá ahora el paseo que está aglomerado en color rojo,
y debajo hay una zona pequeña de unos 4 metros que ya tiene una cueva importante porque el trabajo del mar ha hecho descalzar la escollera del todo y entonces tendrá que hacerse una labor inmediata. Digo, para tranquilidad de todos los que vamos por allí, que lo conozcamos, que eso está comunicado a Costas, que Costas, la contestación que me han dado, yo creo que es bastante razonable y desde luego la tengo que agradecer, que esperarán primero a que pase este temporal para hacer una actuación que va en esa dirección de, bueno, por un lado, reponer la situación del firme anterior, pero por otro, seguir con ese trabajo correspondiente a la zapata y a todo lo que es la preservación debajo de la pasarela de lo que son los elementos de sustento de la misma, que están deteriorados por el agua del mar, oxidaciones, en fin, distintas cuestiones que van a actuar con ese proyecto de los 400 y pico mil euros. De los dos proyectos, uno de ellos, el correspondiente a esta duna que va en 3 fases, como bien se ponía ahí, las 2 primeras fases serían la duna desde el mismo espigón, desde la misma arranque de la playa, y la siguiente se deja el paso peatonal, la siguiente sería hasta llegar a la zona anterior a los aparcamientos, y la última sería la que va exactamente hasta la parte más oriental, la que queda debajo exactamente del mirador de Migrante. Bien, esa zona, la tercera, debido a que es la que más incide el mar, porque los temporales son de norte y el mar entra de norte, y entonces es ahí donde más trabaja. Estamos pensando, antes lo hablábamos, antes de empezar la reunión, estamos pensando, yo por lo menos lo proponía, que era la siguiente: hacerla o bien en primavera o hacerla ahora, pero poner por parte del ayuntamiento otra duna, esta vez con una pala de 3 o 4 metros, ya para que impida que llegue de verdad hasta el final. No sé si me explico, pero la idea es clara, se trata de hacerlo. Si lo hacemos ahora, a preservarlo de esta manera. Bien, esta parte del proyecto, todo lo que es la generación de la duna, está en este momento adjudicada a una empresa y van a empezar cuando las condiciones climáticas nos lo permitan. Y en esencia esto es prácticamente todo. Creo que queda bien explicado. El ayuntamiento asume tanto el primero como el segundo proyecto, busca el apoyo, como es nuestra obligación, de aquellos que quieran colaborar, como es el caso de las administraciones, pero también el caso de la empresa ENCE, que lo quiero volver a agradecer. Y, en definitiva, esto es el planteamiento que hay al respecto de las actuaciones para adecuar ambientalmente la playa de Navia. Y creo que ahora lo que procede es escucharos a vosotros y que digáis todo aquello que pueda ser, primero, que no se haya explicado bien, o segundo, que entendáis que puede ser pues mejorable, que es lo que todos en definitiva estamos queriendo aquí, seguro.